Hola, bienvenido a Aula Virtual 911. En la clase de hoy hablaremos sobre los empleos virtuales, así que les invito a que me acompañen hasta el final de este video. Un empleado virtual es aquel que labora fuera de las instalaciones físicas de la empresa. Dependiendo de qué, de una conexión a internet, y lo puede hacer desde su casa, en un auto, una oficina particular, un shopping o un café. Desde donde sea, desde un banco de una plaza. Ahora bien, los empleados virtuales han incrementado muchísimo en estos días gracias a los avances tecnológicos. Pero es importante saber que no todos son iguales, no todos poseen las mismas cualidades o ofrecen o brindan el mismo desempeño o resultado. Por eso es importante a la hora de contratarlos conocer los diferentes tipos que existen, ya que eso hará más óptimo tu proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuáles son los beneficios de un empleado virtual? Un empleado virtual son muchos. Primero que nada, es un empleado que va a ser más productivo, va a rendir mucho más. ¿Por qué? Porque está trabajando desde la comodidad, bien sea de su hogar, una oficina privada, un shopping, un café, de un lugar donde él o un ambiente donde él ha escogido desempeñar sus funciones para la empresa. Eso va a aumentar y lo va a motivar. Y por supuesto los resultados va a hacer que va a generar mayor productividad para la empresa. Además, es un empleado que no tiene que trasladarse, no va a estar sometido al estrés del tiempo, de la vestimenta incluso, porque sencillamente va a trabajar desde el lugar donde él se sienta más cómodo. Igual va a utilizar la ropa que le agrade más. Entonces, va a ser un empleado que va a crear un ambiente laboral seguro, agradable, confortable para él. Y eso, por supuesto, lo va o le va a permitir trabajar de la mejor manera. Además de otro beneficio importantísimo, es que un empleado virtual para la empresa va a disminuir esas limitaciones o esas restricciones geográficas. ¿Por qué? Porque lo puedes contratar desde cualquier parte del mundo. Estamos aquí en Paraguay, desde Paraguay hasta la China lo puedes contratar. Entonces, ¿qué va a representar eso? Eso va a representar que ese empleado, sus sueldos y salarios, los ingresos que va a devengar, pues va a ser de acorde a el lugar donde él se encuentre. Esa va a ser la tabla y eso va a ser muchísimo más cómodo y lo va a tomar en cuenta el reclutador. Es decir, en ese proceso de reclutamiento y selección, eso va a ser importante porque va a disminuir los costos en cuanto al personal de la empresa. Entonces va a estar en un ambiente agradable, no va a tener ningún tipo de presión en cuanto a su apariencia y vestimenta, va a estar fuera de todo estrés en cuanto a traslados, tiempo, el clima, ¿sí? Si no tiene auto, si tiene que trasladarse en un colectivo, si tiene que usar un metro, es hora, es el tiempo, es todo. No, él se va a conectar desde su casa o del lugar donde él lo escoja. Y por último, las restricciones geográficas te van a ayudar para abaratar un poco ese gasto que siempre, o ese pasivo que siempre representa el recurso humano para la empresa. Son los riesgos de un empleado virtual. Así como existen los beneficios, también existen los riesgos de contratar a un empleado virtual, ya que principalmente depende de una conexión de internet y esta puede fallar en cualquier momento, ya sea por causa de esa empresa local a la cual este empleado esté conectado en su servicio o algo ya externo, fallas climáticas, un apagón, falta de la electricidad. Por eso es importante evaluar esa área geográfica y eso ya depende directamente de ese proceso de reclutamiento y selección para que esto no falle. Y por supuesto, importantísimo siempre tener ese plan B, ese as bajo la manga o contar con una conexión alternativa, es decir, tener suficiente o un amplio
plan de datos móviles por si no puede en determinados momentos, por circunstancias adversas, estar conectado a una zona Wi-Fi o contar con esa conexión allí principal. Por otro lado, entonces, ese es un riesgo. Además, principalmente, o como colocándole un número 2, principalmente también este empleado virtual, uno de los lugares va a ser desde su hogar, y por supuesto existen distracciones si hay niños, si tienes mascota, y en los casos, y ha ocurrido, cuando se conectan a una videoconferencia, entonces se escucha esos ruidos, esas interrupciones de fondo. Eso es algo que también, aunque no es imposible, sí se debe contemplar, y sí ha existido y lo hemos visto, que puede generar un tipo de distracción o interrupción en la concentración de ese empleado en su rendimiento. O llega un vecino, una visita inesperada y tienes que atenderla. Todas esas cosas, por supuesto, están allí presentes. Por otro lado, es importantísimo que este empleado virtual va a estar sin una supervisión directa como está acostumbrado un trabajador tradicional, ya que no está en las instalaciones de la empresa, no está allí físicamente. Entonces, eso también es importante evaluarlo al momento de ese proceso de reclutamiento y selección, porque sabemos que hay trabajadores, y eso quedó demostrado en estos años de pandemia, que no están acostumbrados a estar bajo supervisión, de tener esa presencia allí física de un supervisor que en cualquier momento se puede acercar hasta su estación de trabajo y verificar lo que está haciendo. Entonces, todo eso hay que contemplarlo, y el proceso de reclutamiento y selección es el principal actor en poder de alguna manera evaluar y minimizar. El riesgo siempre va a estar presente. Minimizar este tipo de riesgos o inconvenientes que se puedan presentar durante el desempeño de un empleado virtual. Y por supuesto, para solventar un poquito este inconveniente de que el empleado no está bajo supervisión directa, no puedes medir su desempeño de una manera tradicional. Específicamente tienes que establecerle unas metas a cumplir. Va a ser muchísimo más fácil poder medir su desempeño, porque justamente no está bajo esa supervisión directa como un empleado tradicional. Entonces hay que establecer metas concretas, proyectos, tiempo, para que puedas medir de una manera más objetiva y puedas ver los resultados, y eso no afecte la productividad, la operativa, y esos resultados finales que toda empresa desea obtener, como siempre es el incremento de sus ganancias, no se vea afectado. Entonces hay que manejarlo en función de metas específicas concretas para poder evaluar mejor su desempeño. Pasos para contratar un empleado virtual. Para hacer una contratación efectiva de un empleado virtual. Número 1, debes de establecer un perfil. ¿Cuál es el perfil de ese empleado virtual que tú como empresa estás necesitando? ¿Cuáles son esas funciones idóneas que necesitas que esa persona desempeñe? Aquí hay que trabajar con mucha objetividad y mucha precisión. Por otro lado, existen las redes sociales, los medios digitales para poder hacer o dar a conocer esa oferta de empleo, esa vacante que está en tu empresa y estás buscando. Y eso te permite establecer esos filtros en el proceso de selección. Además, las personas que están al frente de este proceso de reclutamiento y selección son estos especialistas que van a descartar aquellos empleados o ese recurso humano potencial el cual consideran que no está calificado o no está aprobado. Importantísimo siempre poder evaluar de ese empleado virtual
cómo es su conexión a internet en cuanto a velocidad, sistema operativo y que cuente siempre con una conexión alternativa. Por otro lado, evaluar esas habilidades, cualidades potenciales que debe tener esos empleados o ese empleado virtual que tú como empresa estás necesitando. Inevitablemente tienes que establecer unos tests, una serie de preguntas allí, un cuestionario que esa persona va a responder para ver si se acerca a ese perfil como empresa que tú estás necesitando. Obviamente, en definitiva, lo que se quiere es contratar a una persona que no te va a generar tantos gastos a nivel de empresa o del personal como un empleado tradicional, porque va a ser un freelance o un profesional externo. Y por supuesto, tienes que hacer el proceso de la mejor manera para que ese empleado virtual cumpla esas metas que estás buscando, que es incrementar tu productividad, que te beneficie como empresa y no sea una pérdida de tiempo ese proceso de reclutamiento y selección y no sea una pérdida de tiempo y un desgaste el no contratar a ese personal calificado que estás necesitando. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en esta clase para no hacerla tan extensa. Yo soy Lexa Chan de Aula Virtual 911 y agradezco que nos sigan por nuestras redes. Aula Virtual 911. Suscríbete, dale a la campanita, dale like, tus comentarios son importantes, sugiere de qué tema quieres que se te pueda brindar una información muy puntual. Y aquí estamos siempre a la orden, porque somos Aula Virtual 911 Distant Learning. Así que nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.